Cada fin de semana, frente al computador, se sientan los niños llenos de emoción. Hay que estar atentos, hay mucho que aprender. Las lecciones divinas para vivir en su querer. Solecitos amados por Jesús, solecitos brillando con su luz, solecitos con alma de santitos, haciendo sus actitos unidos a Jesús. La poderosa reina de toda la creación asistirá gozosa también a la lección. Hay que estar atento, hay mucho que aprender. Son lecciones divinas para vivir en su querer. Solecitos amados por Jesús, solecitos brillando con su luz, solecitos con alma de santitos, haciendo sus actitos unidos a Jesús. Solecitos amados por Jesús, solecitos brillando con su luz, solecitos con alma de santitos, haciendo sus actitos unidos a Jesús. Hola, solecitos. ¿Cómo están esos solecitos? Hola. Encendidos, a ver, cámaras encendidas. Iniciamos esta mañana. A ver, nos falta María Elena, Diana, Joeli, que nos enciendan las camaritas. Iniciamos este acto preventivo. ¿Cómo están las solecitas? Eli, de nuevo con nosotros. María, Carlita, ya listas. Bueno, iniciamos revistiéndonos de Jesús. Y lo vamos a hacer todos conmigo y con los que nos verán más adelante. A ver las camaritas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús, te amo. Ven a pensar en mi mente. Jesús, te amo. Ven a mirar en mis ojos. Jesús, te amo. Ven a escuchar en mis oídos. Vamos, Eva. Jesús, te amo. Ven a hablar en mi boca. Jesús, te amo. Ven a moverte en mis movimientos. Jesús, te amo. Ven a palpitar en mi corazón. Jesús, te amo. Ven a respirar en mis, vamos conmigo, respiros. Jesús, te amo. Ven a circular en mi sangre, para que mi sangre unida a la tuya la bese, la adore y la bendiga. Y todos nuestros actos en manos ¿de quién? Sí, de nuestra Madre Santísima. Muy bien. Pues ya revestidos de Jesús, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. ¿Les parece? ¿Listos? A ver, Solecita, ¿está lista? Sí. Bueno, vamos a cerrar micrófonos y queda con ustedes, Carlita. Hola, mis chiquitines, un gusto en saludarlos y una gran alegría que nosotros ahora estamos en sábado y con un nuevo tema. Un tema que nuestro amado Jesús nos quiere hablar ahora de sus verdades divinas. Pero este tema tiene mucho que ver con lo que ya hemos platicado anteriormente sobre cómo Dios creó al hombre. Pero ahora vamos a ver cosas más interesantes. Y pongan mucha atención, mis niños, mucha atención. A ver, ¿quién sabe lo que pasó cuando Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén? ¿Quién sabe lo que pasó?
¿Se acuerdan que había un árbol? Un árbol que le dijo papá Dios a Adán, no comas de ese árbol. Bueno, pues ahora vamos a hablar de los árboles que Dios puso en el paraíso, pero vamos a entenderlo ahora desde la divina voluntad, que esto es mucho más interesante porque Jesús nos descubre la verdad que había en aquel momento. Así que voy a compartirles una presentación muy bonita que nos hizo un solecito. Aquí está. El árbol del bien y del mal en el centro del paraíso, el árbol de la voluntad divina y de la voluntad humana. Vamos a descubrirlo. Dios había creado en el hombre, en el orden divino, todo su amor en la creación. ¿Sí recuerdan esta imagen, niños? Cuando Dios creó al hombre, pero lo había creado en orden. Y esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque Dios lo crea de acuerdo al orden que primero Dios crea la creación y después crea al hombre para hacer habitación de él. Crea la creación para que Dios habite ahí, digo, para que Adán habite en la creación y después crea al hombre para que se ponga todo su ser Dios en el hombre. Entonces, mis niños, que esto ya lo hemos hablado, ahora vamos a recordar lo que estuvimos platicando la semana pasada, donde dijimos que solamente el amor que habitaba en el hombre era lo que ordenaba toda la vida en Dios, porque Dios había creado una casa y la casa que había creado era el hombre, porque ahí quiere habitar Dios y ahí habitó Dios en Adán. Pero lo que ordenaba su corazón era el amor de Dios. Por eso Adán amaba toda la creación, amaba los animalitos del campo, amaba toda la naturaleza, porque sabía que Dios puso en cada cosa creada ese atributo de amor y ese atributo divino. Bien, Adán correspondía en amor a todo lo que encontraba. Pero vamos viendo algo importante. Dios había creado dos paraísos, el que estaba fuera y el que estaba en su interior. El que estaba fuera del hombre y el que estaba en el interior. Este es el paraíso exterior. El paraíso exterior era el jardín del Edén, niños. El jardín del Edén. Y ahí nosotros podemos ver toda la naturaleza, un jardín bello, donde había árboles, donde hay pájaros, donde hay un cielo bellísimo, un sol resplandeciente, hay ríos, en fin. Sabemos que Dios hizo ese paraíso terrenal, pero también hizo otro paraíso, el paraíso en el interior del hombre. Aquí había un paraíso también que Dios quería crear y poner en el hombre. Por eso Adán siempre, miren qué alegre, porque el paraíso interior de Adán vivía Dios y Dios que creó a todos los animalitos de la naturaleza, del campo, etcétera, pues Adán podía convivir con ellos de una forma amigable. Sin embargo, estos animalitos no le podían dar a Adán esa correspondencia completa de amor, porque tenían que tener el amor divino completo en ellos. Por eso Adán los amaba en orden a Dios, y ese amarlos en orden a Dios es de acuerdo a la naturaleza que Dios creó en cada uno de ellos.
Entonces, vayamos centrándonos en el paraíso, niños, en el paraíso. El paraíso interno, porque el paraíso externo, pues ya sabemos cuál es. Todo lo que Dios creó para que nosotros podamos disfrutarlo y amarlo y reconocer a Dios en todo, su atributo divino. Pero había un paraíso más bello. El paraíso más bello era precisamente el paraíso interior de Adán. Pero el paraíso interior del hombre había dos árboles que estaban colocados en el centro, es decir, donde está el corazón. Estos corazones eran los árboles que había en el paraíso interior del hombre. Entonces, niños, en ese paraíso interior Dios coloca estas dos voluntades, estos dos árboles. Vamos a ver. Este árbol que estaba aquí, Putos hijos de mierda, este sí, corazón, hijos de puta culpa. es un árbol de la voluntad humana, era el corazón de la voluntad humana. Lo que Dios puso dentro, en el centro del paraíso, es un árbol, es la voluntad humana, llamado el árbol del bien y del mal. Y el otro árbol que estaba aquí es el árbol de la voluntad divina, llamado el árbol de la vida divina. Entonces esto es muy importante, porque parecía que había dos vidas, pero con una vida tenía que vivir Adán, no con la otra. Miren, parece que hay dos corazones, pero en realidad eran los dos árboles que había dentro de Adán, en el paraíso interior de Adán. Uno era la voluntad humana y el otro el árbol de la voluntad divina, que es el árbol de la vida. Y este no es el árbol de la vida divina, sino el de la voluntad humana, es el árbol de la vida humana. Muy bien, vamos viendo. El árbol de la voluntad humana, niños, no es únicamente para hacer cosas que no le agradan a Dios, no, sino que Dios nos la puso como un tesoro. Dios nos puso esta voluntad también como un tesoro, niños. ¿Y saben por qué? Porque solamente con este corazón nosotros podemos decidir amar esta voluntad divina. Podemos decidir si queremos pasar, si este corazón quiere pasar a fundirse en este otro corazón. Imagínense los dos corazones unidos para formar solamente un corazón. Pero esta voluntad divina no puede pasar a fundirse, no puede pasar acá si él no lo quiere. No, si no quiere Adán la voluntad divina jamás podrá unirse completamente en un solo corazón. Entonces, niños, vamos entendiendo estos dos árboles, que es uno voluntad humana y otro voluntad divina. El árbol de la voluntad humana, sí, es un tesoro para Dios, porque nos da la capacidad de decidir lo que queremos. Y Dios se la puso en el hombre para que él decidiera si iba a amar a Dios o iba a preferir amar su propia voluntad humana. Porque Dios no obliga a nadie a amar. Fíjense lo que dice aquí, que es muy importante, mis niños. Dios no nos obliga a amar, por eso nos tuvo que poner la voluntad humana para que decidiéramos si queremos vivir esta vida. Y este corazón tiene que fusionarse para vivir un solo corazón. No pueden vivir dos, no puede haber dos vidas, tiene que haber solamente una. Y tenemos que decidir si esta voluntad humana, este árbol que no tiene vida, se quiere unir al árbol de la vida para formar una sola vida, un solo corazón. Por eso, Papá Dios puso en Adán esta voluntad para decidir amar a Dios. Si no decidía amar a Dios, entonces se iba a quedar con este árbol tan seco que era su propia voluntad humana. ¿Ustedes qué creen que decidió Adán? ¿Quedarse con la humana nada más
o quedarse o hacer que la voluntad humana se uniera a la divina y formar un árbol bellísimo y una vida llena de Dios. ¿Qué creen que decidió? Vamos a descubrirlo. Adán, primeramente, no conocía que tenía el árbol de la voluntad humana. No lo conocía. Por eso Adán vivía de los frutos del árbol de la vida. Y estos frutos del árbol de la vida se formaban de todos los que eran los actos de Jesús glorioso. Jesús glorioso, en cada vez que Adán miraba, había un fruto de vida. Cada vez que Adán hablaba, había otro fruto de vida. Cada vez que Adán le latía el corazón, había frutos de vida, respiros de vida, pasos de vida, porque toda la vida está en Jesús. Y Adán vivía la vida de Jesús adentro, porque esta es la vida divina. Vida divina. Adán vivía cada movimiento hablando con su amado Padre, viviendo vida divina y multiplicando vidas divinas. Esto así vivía Adán con el árbol de la vida. Pero llegó un momento en que Papá Dios tenía que decirle que había un árbol y que de ese fruto no debía de comer, porque el árbol de la voluntad humana, ese árbol seco, ese árbol en donde puede estar habitando el mal, fíjense, aquí está habitando el mal, ¿sí? En ese árbol seco podremos nosotros perder todo lo que Dios le daba a Adán con la vida divina. Las miradas de Jesús, los pasos, la alegría de vivir el encuentro de un solo corazón, de un solo latido en Jesús. Eso ya no lo iba a tener si comía de su propia voluntad, del fruto del árbol de su voluntad. Por eso el árbol del bien y del mal, es decir, de la voluntad humana, estaba apagado en Adán, porque no lo conocía. Es decir, no tenía vida. Por eso Dios le dio un orden a Adán y Eva. Le dijo, una orden, le dijo, no comas del fruto de ese árbol, porque si comes, morirán. Imagínense, si Adán comía del fruto del árbol del bien y del mal, iba a morir la voluntad divina en él. Ya no iba a haber vida divina. Solamente iban a tener vida humana, pero ya no iban a tener vida de Dios. Qué grave, niños, tirar y pisotear el árbol de la vida por querer comer el fruto del árbol de la voluntad humana. Entonces, mis niños, pues Adán, el fruto del árbol de la voluntad humana, son todos los actos vacíos de Dios. Ese es el fruto. Así como el fruto del árbol de la vida son los actos de Jesús llenos de alegría y de felicidad, llenos de vidas y se multiplicaban vidas, el fruto del árbol de la voluntad humana son todos los actos que están vacíos, porque ahí no está Dios. Es el pecado, es la ausencia total de Dios cuando no amamos, cuando no perdonamos, cuando no pensamos todo el tiempo en Dios. Los actos de oscuridad son los que no le dan la correspondencia de amor a Dios en el hermano, porque ahí está Jesús. Fíjense qué feo, niños. Cuando nosotros nada más queremos hacer nuestra voluntad, queremos vivir nada más nuestro capricho de vida y nunca encontramos la paz, porque no hay Dios. ¿Qué pasó? En el paraíso interno divino de Adán estaba cerrada la entrada al demonio. ¿Por qué? Porque él vivía primeramente con vida divina. Estaba cerrada la entrada a las pasiones.
a las debilidades. Más bien, el demonio no quiere entrar sabiendo que Dios habita dentro de él, porque si no, le quemaría. Imagínense si el demonio trata de entrar en Dios, no puede, porque se quema más que en el mismo infierno. Solo sentir la sensación de que ahí está Dios, porque él decidió no amar a Dios. Por eso, Adán no conocía el mal, no conocía ese árbol que puede producir pecado. Y esto, niños, es muy importante porque cuando nosotros vivimos plenamente con el árbol de la vida, fusionando nuestra voluntad humana en el árbol de la vida, dará principio a estos actos en modo divino, de los cuales son inmensos, eternos e infinitos y abrazan a todo, todo, todo. Pero ¿qué sucedió, mis niños? ¿Qué sucedió? Sucedió lo siguiente: Adán tenía que decidir si quedarse con su voluntad humana o quedarse con la voluntad divina. En el paraíso terrestre tuvo acceso el enemigo y sedujo a Eva, diciéndole que tomara del fruto prohibido. Esa serpiente, ese maligno que estaba también en el árbol de la voluntad humana, en el árbol del bien y del mal, sedujo a Eva diciendo: desobedece a Dios, desobedécelo, toma del fruto prohibido. Eva se lo llevó a Adán y cometieron el primer pecado. Y es ahí donde Adán decidió no amar a Dios, fíjense, y vivir de la voluntad humana. Esto fue terrible porque Adán no conocía el mal, no conocía la desobediencia. Por eso, cuando Adán comete eso, vienen consecuencias que las vamos a ver en el siguiente sábado, mis niños. Y es tan importante, perdón, esto no, es tan importante que nosotros entendamos que en nuestra vida hay estos y que nosotros ahora tenemos que decidir si queremos vivir con el árbol de la voluntad humana todo el tiempo o fusionar nuestra decisión, nuestra voluntad a la voluntad divina. ¿Queremos vivir los frutos del árbol de la vida que es Jesús? ¿O queremos vivir los frutos del árbol de la voluntad humana que es la ausencia de Dios, la tristeza, la separación, el no amar ni perdonar? Es vivir sin Dios. ¿Verdad que no queremos, niños? ¿Quién quiere decidir vivir con el árbol de la voluntad divina? ¿Quién? Yo también. Yo también. Pues hagamos todo lo posible para que nuestra voluntad siempre esté en los ojos de Jesús y no salirnos. Siempre estar dispuestos a decir, fiat. Sale pues, mis niños. Pasamos con Solecita, María, y un gusto en saludarlos. Gracias, Carlita. Hola chicos, ¿cómo estamos? Buenos días. Oigan, pues qué hermoso esto que acabamos de escuchar. Qué gran don nos ha dado Dios en la voluntad humana. La voluntad es un don muy precioso que Dios nos ha dado. Pues Él nos ha creado a imagen y semejanza suya y nos ha dado este precioso don de la voluntad. Pero fíjense bien que a la vez de que es hermoso este don de la voluntad, si nosotros la ponemos a actuar, pero no unida a la voluntad de Dios, como ahorita que nos decía Sol Carlita, que queremos y queremos fusionarla a esa voluntad divina, cuando nosotros unimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, es algo realmente maravilloso porque se cumple todo eso para lo cual Dios nos creó. Cumplimos ese objetivo para el cual fuimos creados.
Pero en cambio, cuando nosotros actuamos con esa voluntad humana, pero de manera independiente a la voluntad divina, que le decimos a Dios, no, no quiero que te metas en todo lo que yo hago, no quiero actuar con lo tuyo, no quiero vivir de tu voluntad, pues entonces esa voluntad que es un don precioso y maravilloso se vuelve tinieblas, se vuelve oscuridad, es enemiga de la voluntad divina. Fíjense bien, qué tristeza, que esta voluntad humana cuando actúa independiente de la voluntad divina es enemiga de la divina voluntad y a la vez es enemiga del hombre porque aleja al alma de su creador. Fíjense qué daño nos puede hacer esta voluntad si nosotros la usamos sin la unión con la voluntad divina. Y en realidad, ¿ustedes recuerdan la clase, pues sí, la clase de nuestro Jesús pasada, la lección pasada? ¿Qué nos decía? ¿Cuál era el motivo principal por el cual nos creó? ¿Alguien de ustedes lo recuerda? ¿Con qué fin Dios creó al hombre? ¿Recuerdan? ¿No? Bueno, pues el fin por el que Dios nos creó es para que nosotros diéramos vida a su divina voluntad, que su divina voluntad corriera en nosotros. Entonces nosotros, de la única manera como podemos dar vida a esa divina voluntad es unir mi voluntad a la de Dios. No puedo yo tener actos divinos o realizar actos divinos si no estoy unida a la voluntad de Dios. Entonces, esto es lo que Jesús quiere, que nosotros vivamos de su voluntad, que vivamos unidos a su voluntad, unir mi voluntad a la suya. Entonces, fíjense bien, qué mal y qué daño causa esta voluntad humana si la pongo en accionar, pero no con la voluntad divina. Por eso vamos viendo cómo es importante que nosotros llamemos a la divina voluntad a todo lo que hagamos. Ven, divina voluntad, a hacer esto que voy a hacer yo para que corra toda tu vida en mí, que todo Jesús corra y todos los frutos que Jesús hizo durante su vida aquí en la tierra salgan de cada una de las almas que quiera vivir en su voluntad. Y como Sol Carlita nos decía, aquí tenemos el árbol, fíjense bien, este es el árbol que estaba en el interior del hombre y lo tenemos, ¿verdad? Es ese árbol de la divina voluntad en donde sus frutos pues es todo lo de Dios, todo lo que Dios es y contiene, todo su amor, la belleza, toda su potencia, toda la bondad, la misericordia, toda la vida de Jesús, la Santísima Trinidad, todo lo que es Dios es ese árbol del bien que está en nuestro interior. Pero también tenemos ese árbol de la voluntad humana, que fíjense, cuando no está unida a la voluntad divina, pues es un verdadero desastre, es de dar miedo, porque esos son los frutos. Ahorita vimos cuáles son los frutos del árbol del bien, del árbol de la voluntad divina, y los frutos del árbol de la voluntad humana, pues es todo esto que vemos aquí. Tristeza, miedo, violencia, suciedad, impaciencia, enfurecido, pues la ira, la frustración, todo eso es consecuencia del actuar sin la voluntad de Dios. Entonces, vemos ahora cómo nos daña verdaderamente el actuar sin llamar a la divina voluntad, sin tener presente a Jesús en cada acto que nosotros realicemos. Porque fíjense bien, que aunque nosotros hagamos actos que sean buenos, incluso hasta actos santos, pero que, por ejemplo, como ir a la Santa Misa, rezar el rosario, pero si no estamos unidos a la voluntad de Dios, no es lo que Jesús quiere, no es lo que Él desea, no estamos cumpliendo ese fin para el cual fuimos creados. Porque, ¿qué frutos puede tener un acto de voluntad humana? Pues no creo que sea algo que perdure. En cambio, si yo hago un acto, aunque sea un parpadeo, fundida en la voluntad de Dios, es un acto divino, es una vida divina que va a ser para la eternidad, que va a estar siempre corriendo. Entonces, nosotros debemos siempre llamar a la divina voluntad a hacer todo,
porque si no nos vamos a ver nosotros así como está este niño, lleno de su voluntad humana, en donde a lo mejor puede hacer actos buenos, puede ir a la escuela, incluso a lo mejor hasta puede ofrecerle a Jesús una oración, pero hecha solo con su voluntad y no unida a la voluntad de Dios. Y finalmente estos son los frutos de todos los actos realizados con la voluntad humana. Nosotros queremos tener este árbol precioso unido a mi voluntad para que entonces los frutos que salgan de mí, los actos que salgan de mí, sean esos frutos que Jesús puso en cada uno de los actos que realizó y que sean tantas vidas divinas para gloria de Dios. Y entonces seremos verdaderamente ese contento de Jesús, seremos verdaderamente el gozo de Jesús. Ustedes recuerdan que la clase pasada, el sábado pasado, Jesús nos preguntaba si nosotros queríamos ser su alegría, si queríamos ser la causa de su alegría o si queríamos ser su tristeza. Y nosotros dijimos que queríamos ser esa alegría de Jesús, ¿verdad? Pues de esta manera nosotros, uniendo nuestra voluntad a la suya, vamos a ser esa gran alegría de Jesús. Vamos a ser el gozo del cielo, la alegría del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de Mamá María también. Porque a Jesús no le importa tanto que hagamos cosas grandes. Si no están unidas a su voluntad, pues no es lo que Él quiere. Él quiere que nosotros hagamos actos con su voluntad, unidos a su voluntad. ¿Cómo ven, chicos? ¿Verdad que está interesante todo esto? Fíjense bien. Aquí tenemos, miren, aquí tenemos un carrito. Este carrito Solecita, te desactivé el audio sin querer. Ok. La voluntad la vamos a representar en este cochecito. Mira, este carrito, la voluntad es la que nos lleva a hacer todo. Vamos a la escuela, voy al baño, me lavo los dientes, voy a misa. Todo lo que yo hago me mueve este cochecito. Pero mira, aquí vemos que este carro, yo estoy siendo movida por mi voluntad hacia cada uno de los actos que hago. Parpadear, hablar. Ahorita que estamos escuchando pues estas enseñanzas de Jesús, estamos poniendo en función nuestra voluntad y ella es la que nos está guiando. Pero fíjate qué delicado es cuando nosotros nos movemos únicamente con nuestra voluntad. Aquí vemos a alguien que representa la voluntad humana que no está unida a la voluntad divina. Y nosotros acabamos de escuchar hace rato, nos dijo Jesús, pues así como la voluntad es algo hermoso unido a la voluntad de Dios, también es lo más peligroso separado de la voluntad de Dios. Y generalmente nosotros hemos hecho todos nuestros actos solo con este carrito de mi voluntad, en donde yo me muevo y hago lo que quiero, ¿verdad? Vamos ahorita a hacer una actividad que hemos programado para este día. Todos tenemos nuestro arbolito, chicos, ahí a la mano. Vamos a sacarlo. Yo les voy a mostrar el mío. Mira, aquí tenemos el árbol, ¿verdad? Y en cada una de las hojas hay un acto. Un acto puede ser bueno, puede ser un acto que no es bueno, puede ser un acto simple como parpadear, comer, hablar, como también pueden haber actos buenos, por ejemplo, no sé, ir a visitar al Santísimo, a lo mejor aquí tengo yo ir de misiones, o puede ser algo malo, por ejemplo, ver una película que no es buena, o un acto simple como parpadear, ¿sí? Entonces, vamos a tomar el lápiz que tenemos a la mano. Yo tengo este palito para poder encajar en cada uno de esos actos que yo he realizado con mi voluntad humana, sin la unión a la divina voluntad. Entonces vamos a perforar cada uno de esos actos que tú has realizado con con tu sola voluntad humana, ¿ok? Vamos a perforarlo. ¿Estamos todos perforando? Voy a tomar yo esto. Ok.
Vamos a hacerle hoyitos a todos los actos que yo he realizado con mi voluntad humana. ¿Ok? ¿Cómo vamos, chicos? Aquí, por ejemplo, tengo ir al parque, leer un libro, pintar. Ay, creo que esta cajita está muy dura. Ok, pues yo creo que todos los actos que tenemos aquí los hemos realizado, ¿verdad? Entonces vamos a perforarlos. ¿Cómo vamos? Muy bien. Ok. Yo ya terminé. A ver, ¿cómo vamos todos? Enseñemos nuestro arbolito ya todo perforado. ¿Ok? Estos Yo son los... reventándolo a puro puño. No. ¿Mandé? ¿Ya casi termina, Ricardo? Sí. A ver, Gersain, ¿cómo vamos? Yo no tengo un árbol, pero lo escribí en un papel. Ah, muy bien, bueno. Ok, entonces vamos, si ya terminamos todos de perforar nuestro arbolito, vamos ahora con mucho cuidado, vamos a desprender el árbol, vamos a ver qué hay debajo del árbol. ¿Lo estamos desprendiendo? Voy a quitar la parte de arriba y vamos a ver Hola. qué sucede. ¿Sí? Sí, Gersain. ¿Ibas a comentar algo? Bueno, aquí está mi árbol. Yo ya desprendí la parte de arriba de la caja, que es el árbol en donde están todos los actos que yo he realizado con mi voluntad humana y están perforados, ¿ok? Ahora vamos a ver qué sucede cuando yo realizo actos movidos solo por mi voluntad, sin la voluntad de Dios. Mira lo que sucede. ¿Quién estaba debajo del árbol? Jesús. Y esto es lo que pasa cuando yo hago actos con mi voluntad humana. Fíjate bien, lo que pasa es que yo lastimo a Jesús. Yo causo daño a Jesús. ¿Te fijas? Su rostro yo lo he lastimado. Y soy su dolor, porque no estoy cumpliendo ese fin para lo cual Él me creó. La sesión pasada Jesús nos decía que toda la creación ha cumplido con esa función con la cual Él la creó, para que su querer se cumpliera. Solamente nosotros, los seres humanos, nosotros, el hombre, se ha salido de esa misión, de ese fin para la cual Jesús nos creó. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos. Cuando no llamamos a la divina voluntad a hacer todo en nosotros, estamos lastimando a Jesús. No estamos siendo su alegría, estamos siendo su dolor. Y Jesús ya sufre mucho. Jesús ya ha sufrido demasiado. Nosotros debemos ser esa alegría de Jesús. Y para hacer esa alegría, ¿qué debemos hacer? A ver, ¿qué debemos hacer para cambiar este rostro de Jesús y poner un rostro bello? Darle una sonrisa a Jesús. ¿Qué debo hacer? Debo darle vida a la divina voluntad en todo lo que haga. En todo lo que haga debo hacer correr esa vida de la divina voluntad en mí. ¿Y cómo lo voy a hacer? Llamando a la divina voluntad. Ven, divina voluntad, fundiéndome en Jesús, porque esto es para lo cual Dios nos creó. Nosotros no hemos sido creados para ser exitosos, no hemos sido creados para ser famosos, para ser populares, para hacer riquezas, tampoco para hacer cosas grandes para el mundo. No hemos sido creados para eso. Y la prueba de ello, fíjense quién es. Miren a quién tengo aquí. Bueno, ya se despegó, pero... La prueba de ello es nuestra Madre Santísima.
que ella en todos sus pequeños actos le daba vida a la divina voluntad. De ella salían vidas divinas en todo lo que hacía. Y Mamita María siempre fue silenciosa, ¿verdad? Poco sabemos en las escrituras de lo que hacía Mamá María. Y sin embargo, Mamá María ha sido la única criatura que ha vivido desde siempre en la divina voluntad. Entonces, ella es nuestro ejemplo, fíjense. Nosotros fuimos creados para esto, para dar vida, para hacer vida divina, para que de nosotros salga vidas divinas. Mira, aquí tenemos en actos sencillos de la vida, como saludar a un amigo. Cuando llamamos a la divina voluntad a hacer todo con nosotros, están saliendo vidas divinas, pequeños soles, en saludar a un amigo, cuando vas a correr, cuando estás haciendo tu tarea, o ahorita que estamos aquí por Zoom con Jesús. Están saliendo vidas divinas en nuestro respiro, en lo que estamos viendo, en nuestras palabras, en lo que estamos escuchando. Cuando hacemos tarea, cuando nosotros compartimos algo, que hacemos una obra buena, si estamos fundidos en la divina voluntad, eso de cada acto que nosotros realizamos, salen soles, vidas divinas que nosotros damos a Jesús. Fíjate qué hermoso, para esto fuimos creados. No fuimos creados para lo que el mundo nos dice, no fuimos creados para ser grandes, exitosos, triunfadores, inteligentes en el mundo, para sacar dieces. No, nosotros fuimos creados para dar una vida completa a Jesús, entregarle toda nuestra voluntad, unir nuestra voluntad a la suya, hacer todo con lo de Jesús. Para eso fuimos creados, para ser el contento de Jesús. Levante la mano, ¿quién quiere llevar a cabo este plan que Jesús diseñó para cada uno de nosotros? Levante la mano. ¿Quién quiere? A ver, yo quiero. ¿Quién más quiere? Yo. Muy bien, todos queremos. Todos. Sí, claro que sí, todos queremos ser esa alegría de Jesús y entonces, por fin, ahora sí, nosotros podremos dar a Jesús esos respiros, todo lo que nosotros hagamos y nuestro Jesús vivirá en nosotros, mira, fundidos en Jesús. Seremos tantos Jesús por cada acto que nosotros hagamos. Correrá una vida de Jesús. Mira, y seremos esos sagrarios vivos, de verdad, seremos esas hostias vivas para Jesús, porque su vida correrá en nosotros. Pero para esto, ¿qué necesitamos? Unir nuestra voluntad a la suya, vivir de su voluntad. Y este carrito ya no nos servirá. Mi voluntad humana fuera, porque ya no quiero yo vivir sola con mi voluntad, sino que mi voluntad unida a la divina voluntad, y entonces vamos a hacer grandes cosas, porque Jesús lo hará en nosotros. Nosotros solo llamaremos, solo estaremos atentos de lo que hacemos, de que Jesús esté en nosotros, y entonces seremos ese gran contento de Jesús. ¿Cómo ven, chicos? ¿Están contentos? ¿Les gustó? Sí. ¿Sí? A ver. Sí. Yo creo que a Jesús le gustaría escuchar mucho. A ver, ¿quién nos quiere compartir algo de lo que hicimos ahorita, del trabajito con el árbol? ¿Qué les pareció? ¿Qué sintieron cuando vieron lo que estaba abajo del arbolito y que habíamos dañado a Jesús? ¿Quién quiere compartir? Yo. A ver, compártenos, mi amor, te escuchamos. Sentí que cuando perforé todo el árbol, las cosas malas, sentí como que me limpié de las cosas malas, los actos, y sentí como que iba reparando poco a poco Jesús. Muy bien, mi amor, gracias por compartir. Oye, y luego ¿qué sentiste cuando viste que habías dañado a Jesús? ¿Debajo de tu árbol estaba el rostro de Jesús? Me puse muy triste. Sí, ¿verdad, mi amor? Nosotros no nos damos cuenta que cuando hacemos, aunque sea un solo acto, pero sin la unión a la divina voluntad, estamos entristeciendo a Jesús. Aunque sean cosas buenas, porque Jesús lo quiere hacer todo con nosotros. Y porque si lo hacemos solo movidos con nuestra voluntad, no estamos cumpliendo esa finalidad para la cual Dios nos creó.
Y Dios nos quiere a todos divinos, con vidas divinas, porque Él lo quiere hacer todo con nosotros. Muchas gracias, Ricardito. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo. ¿Lupita? ¿Quién? A ver, mi amor, adelante, Dianita o Marichuy. Gael. A ver, Gael, dinos, mi amor, te escuchamos. ¿Qué te pareció la actividad? Bien, escribí un árbol y puse todos mis actos que hice hoy en la mañana. Ajá. ¿Y debajo de tu árbol estaba Jesús o no? Sí. ¿Y qué sentiste cuando maltratamos el rostro de Jesús al no unir nuestra voluntad a la suya? Triste. Tristeza, ¿verdad? Pues que con esta actividad que acabamos de hacer y que Jesús nos ha permitido ver de qué manera lo lastimamos, pues que nos ayude para que no hagamos nada separados de su voluntad. Todo tenemos que hacerlo unido ¿a quién? Bueno, yo no sabía, yo lo gana, ¿verdad? A la divina voluntad. Mi voluntad unida a la divina voluntad. Y entonces seremos tantos soles para nuestro Jesús. ¿Verdad que sí, chicos? Sí. Muy bien. Pues entonces vamos a darle a Jesús gracias por estas lecciones divinas que nos ha dado el día de hoy. Y vamos a despedirnos con Solecito Carlita, que de seguro nos tiene preparada la oración y la frase de la semana. ¿Ok, chicos? No nos vamos hasta que terminemos, ¿sale? Hoy va Eli, hoy está con nosotros Soleli. Ah, Solecito Eli. Vamos con Solecito Eli, chicos. Bye. Un segundo. Lo Sí. rompo. Así es. Eso. Ay, ¿están viendo? ¿No? No. Un segundo. Ahí está. ¿Ya? ¿Ahí? Ajá. Perfecto. Bueno, chicos, entonces tienen una tarea muy hermosa porque en el mundo tenemos muchas cosas hermosas, ¿cierto? Alrededor, pero nosotros tenemos que en cada acto realmente poder tomar, ¿cierto? Cada acto que hacemos lo tenemos que vivir unido a la voluntad divina. Entonces aquí este chico está diciendo, ya no quiero vivir de mi voluntad humana. Aquí hay chicos que ya no quieren vivir de mi voluntad humana. A ver, digan. ¡Eso! Porque queremos vivir unidos, ¿cierto? A Jesús. Queremos vivir del árbol de la voluntad divina. Entonces tenemos una tarea muy grande en esta semana de que cada uno de estos actos, miren todos estos solecitos en el árbol, porque eso representan cada uno de los actos que van a hacer ustedes en esta semana. Entonces, cada vez que ustedes unan un acto, va a poner un solecito aquí y este árbol se va a llenar de muchos, 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 muchos solecitos. Bueno, los dejamos entonces con Carlita para que nos comparta la frase y la oración de esta semana. Chao. Adiós. Adiós. Chao. Ya casi está con nosotros Carlita. Mientras tanto, le damos un chancecito a que ella venga con nosotros. ¿Por qué no le ponemos corazoncito para repararlo? Le ponemos un solecito. Le vamos a meter una pelotita. Mientras viene Sol Carlita, ¿tienen ahí a la mano sus arbolitos? A ver cómo quedaron, chicos, que nos puedan enseñar.
¿Lo tienes ahí, Ricardo? Mira. A ver, enséñame el rostro de Jesús, mi amor, por favor. Mira qué bonito árbol. Oh, mi Jesús. Qué bonito, Ricardo. Muchas gracias por compartir. Perdón. Ahí está Sol Carlita. Gracias. Muy bien, mis chiquitines. ¿Listos para hacer nuestra oracioncita final? Gracias a Solecita María, gracias a Sol Eli por estas verdades tan bonitas plasmadas en todo lo que ustedes hacen. Así que ahora vamos diciéndole a nuestro amado Jesús que queremos vivir el árbol de la vida divina y que no queremos vivir los frutos del árbol de la voluntad humana, sino vaciarla y vivir plenamente en Dios. Así que, ¿listos para la oración, chiquitines? Sí. Bien, muy entusiastas. Vamos a la frase primero. Nuestra frase. Todos juntos digamos, Papá Dios, Adiós. deseo tomar el Papá Dios, deseo del árbol de la vida, tomar el ¿Es? árbol tu árbol divina de la voluntad. vida, es tu divina Voluntad. para que Entrego mi voluntad Entrego mi voluntad entrego mi voluntad para tomar nunca el tomar el fruto fruto del árbol de la voluntad. voluntad humana. de la voluntad humana. Fiat. 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 Muy bien. Vamos ahora con nuestra oracioncita final, todos con nuestras manitas juntas. Digamos así, Jesús amado, quiero Jesús vivir el amado. encuentro más bello en mi paraíso interior, de encontrar a cada instante tu amor. Encontrar cada instante tu amor. Por eso quiero vivir en tu querer. Por eso quiero vivir En cada acto, con tu voluntad, para sanar todas las relaciones rotas que hubo en mi para ganar todas las creador, relaciones en el rotas. primer paraíso que hubo con mi papá creador en el primer paraíso terrenal. Hoy quiero restituirlas con tu amor, sanarlas con tu voluntad y llevarte a todas las almas al paraíso interior. Y nos llenes de tu santidad, de tu amor y de tu ser. Madre Santa, llévame a vivir la plenitud del paraíso divino en mi interior, como tú lo viviste aquí en la tierra. Fiat siempre. Muy bien, chiquitines. Hay que vivir el paraíso de la vida divina aquí en la tierra. ¿Sale? Bueno, mis niños, pues Jesús, que nos haga todos de él y Mamita Santísima también. Un abrazo. Puede reparar.